Episodio número 2502. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios estamos alcanzando ya una nueva semana, una nueva lección, una nueva oportunidad de aprender más y más de la santa palabra de Dios. Y en esta ocasión nos toca la lección número 11, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. Ya las cosas se están poniendo serias, ¿verdad? Estamos alcanzando esta parte ya final, esta recta final. Durante la semana pasada estuvo nuestro hermano Omar Medina compartiendo los engaños finales de Satanás. Esta semana, como les había mencionado, el sello de Dios y la marca de la bestia, su servidor. Y también en la parte en la semana siguiente, la parte 2, Omar estará agotando el sello de Dios y la marca de la bestia. Y por último, su servidor, estaré con ustedes con el tema o la lección encendidos con la gloria de Dios. De verdad que esto pica y se extiende en este segundo trimestre para los meses de abril, mayo y junio. Este poderoso trimestre, los 3 mensajes cósmicos. Durante esta semana, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1, estaremos agotando lo que es el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto del Ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Bendícenos, dirígenos. Bendice de manera muy especial a cada oyente que por primera vez está escuchando estos audios y a los que ya tienen más tiempo, que también tú le bendigas junto a sus familias. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy estaremos viendo perseverancia firme, que es la parte propiamente del domingo, haciendo una introducción al estudiar los acontecimientos del tiempo del fin relacionados con la marca de la bestia. Un aspecto esencial que aflora es la diferencia entre el proceder de Dios y el del enemigo de las almas. Como hemos estado estudiando, las cuestiones centrales en el gran conflicto entre Cristo y Satanás son la lealtad, la autoridad y la adoración. Las profecías de la Biblia hablan de un poder que usurpa la autoridad de Dios, exige lealtad e introduce un sistema falso de adoración, y lo hace mediante el uso de la fuerza, la coacción y a veces mediante sobornos y recompensas, todo con el fin de imponer la adoración. En contraste, el amor es la gran fuerza motivadora del reino de Dios. En lugar de adorar a la bestia, el pueblo de Dios encuentra su mayor gozo y su mayor deleite en adorarlo a Él. Ellos están comprometidos con Él porque saben cuán comprometido está Él con ellos. Gloria sea nuestro Dios, porque de verdad el hecho de adorar a nuestro Dios
Es un asunto de conocerlo, de saber que Él está ahí, que Él se merece nuestra adoración y que por lo tanto es por por esa respuesta automática del poder saber quién es Dios y lo que hace en nosotros es que le adoramos. Entrando ya directamente a lo que tiene que ver con la parte del domingo, perseverancia firme. Como hemos visto en Apocalipsis 14:7, Dios llama a todas las personas a adorar al Creador. Ese es el mensaje del primer ángel. En Apocalipsis 14:8, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, Dios advierte sobre Babilonia, un falso sistema religioso con raíces en la antigua Babilonia. Este es el mensaje del segundo ángel, el asunto del sistema, ¿verdad?, político-religioso que habíamos mencionado, todo eso. En Apocalipsis 14, 9 y 10, el tercer ángel advierte adorar a la bestia. El ángel declara a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe su marca en su frente o en su mano, éste también beberá del vino de la ira de Dios. Se nos invita a leer Apocalipsis capítulo 14, versículo 12, Apocalipsis 14, 12, para responder varias preguntas. Primero, ¿qué dos características descubrimos en este pasaje sobre el pueblo de Dios en el tiempo del fin? Y segundo, ¿por qué ambas son importantes? Vayamos a la Biblia, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14, 12. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué dos características descubrimos en este pasaje sobre el pueblo de Dios del tiempo del fin? Que el pueblo de Dios en el tiempo del fin tiene que obedecer, o tiene que predicar, o tiene que proclamar el obedecer los 10 mandamientos, número 1, y que también debe de tener en su medio la fe de Jesús. En otras ocasiones se habla del testimonio de Jesús. Entonces, ¿por qué ambas cosas son importantes? Porque el enemigo lo que quiere es engañarnos. Y si él ve que tú guardas una y no guardas la otra, entonces eso es un engaño. Así que definitivamente necesitamos cada día más poder tener esto claro, que Dios exige la adoración como Él se lo merece. Si tú vas en este caso, a adorar a Dios, tú necesitas obedecer los 10 mandamientos, pero también necesitas tener en tu medio, tener en tu iglesia la fe de Jesús. Y la fe de Jesús se define como el testimonio de Jesús. Y el testimonio de Jesús se define como el don de profecía. Así que es sumamente importante esta declaración. Yo creo que estamos más que preparados para recibir directamente desde Puerto Rico al doctor y pastor Franklin Martí. Bienvenido, pastor y profesor. Muchas gracias. Este pasaje bíblico de Apocalipsis 14:12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús, es digno de que se tome en cuenta, porque note que el pasaje bíblico dice: aquí está la paciencia de los santos. Es algo importante que en medio de una crisis mundial, en medio de tantas amenazas, en medio de tantas persecuciones, en medio de tanto deseo de obligar a todo el mundo a que hagan lo que dice la bestia y su imagen, hay un grupo que tiene paciencia, un grupo que no se desespera, un grupo que es definido como los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Este grupo se define como que tiene paciencia. Es importante tomar en consideración que el texto bíblico no dice aquí están los santos, sino que dice aquí está la paciencia de los santos.
Los santos pueden ser imperfectos, los santos pueden fallar, pero si tienen paciencia, no van a fallar. Por eso es que el texto bíblico pone énfasis en la palabra paciencia. Aquí está la paciencia de los santos. Lo que los santos van a presentar no es a ellos mismos, sino la paciencia que tienen. Por lo tanto, el mundo podrá ver que cuando ellos se presentan, Cristo Jesús vive en ellos. Por lo tanto, todo el mundo verá que la paciencia de Jesús ha dado resultado. Y el resultado es que no importa que los demás violenten los mandamientos de Dios, ellos guardan los mandamientos de Dios. Que los demás que dicen que tienen fe, no tienen fe. Ellos, los santos, tienen fe y tienen la fe en Cristo Jesús para la gloria de Él. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias por este hermoso comentario, por este poderoso aporte teológico. De verdad que cada día más nos damos cuenta que era una necesidad el poder tener estas notas teológicas. Y quisiera decir algo más acerca del pastor Franklin Martí. Él es el director actualmente de la Facultad de Teología. Es una gran bendición que hubiésemos soñado el poder tenerlo mientras yo estudié en ese cargo, pero el Señor controla todo y Él sabe cuándo sus hijos han de ocupar las posiciones que merecen. La palabra griega paciencia es upomené, que se traduce mejor como perseverancia firme o tesón. Dios tendrá un pueblo del tiempo del fin que será leal a Él frente a la oposición y la persecución feroz. Por medio de su gracia, permanecerá firmes y llevará una vida de obediencia, llena de gracia y centrada en Dios. Adorar al Creador, tal y como lo menciona Apocalipsis 14:7, se contrapone abiertamente con adorar a la bestia, tal y como lo establece Apocalipsis 14:9, y encuentra su expresión en un pueblo que guarda los mandamientos de Dios y tiene la fe de Jesús, como vimos ya en Apocalipsis 14:12. Este conflicto final sobre la lealtad de Cristo o la lealtad al poder de la bestia gira en torno a la adoración. Y en el centro de este gran conflicto entre el bien y el mal estará el sábado. Sumamente interesante que se mencionara esto, porque definitivamente que la adoración tiene que ver con esto de adorar a Dios, especialmente en el día que Él ha señalado. Se nos invita a leer Romanos capítulo 8, versículos 1 al 4, Romanos 8 del 1 al 4, y Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10, Efesios 2 del 8 al 10 y Colosenses 1, 29. Colosenses capítulo 1, versículo 29, para responder a la pregunta, ¿qué nos enseñan estos pasajes sobre el resultado de vivir por la fe? Vayamos a la Biblia, porque precisamente por eso este programa se llama Estudio Sistemático de la Biblia, porque utilizamos diariamente la palabra de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 1 al 4, noten lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Efesios capítulo 2, del 8 al 10, menciona lo siguiente: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no
de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora Colosenses 1:29. Colosenses 1:29. Por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Colosenses capítulo 1, versículo 29. Ahora sí estamos más que preparados para responder a la pregunta: ¿qué nos enseñan estos pasajes sobre el resultado de vivir por la fe? Bueno, cuando tú vives por la fe, lo primero que dice es que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Número 1. Número 2. Que por gracia somos salvos. O sea, Dios nos regaló la salvación. Número 2. Y número 3, como dice Colosenses 1:29, que luchamos con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en nosotros. Así que, evaluando estas tres realidades, que el que está en Cristo no hay ninguna condenación, que somos somos salvos por gracia y que a la vez el poder de Dios actúa poderosamente en nosotros, estamos más que preparados para vivir por la fe. Al vivir por fe, recibimos su gracia y nuestra vida se transforma. Los seguidores del Salvador que estén comprometidos con Él no solo tendrán fe en Jesús, sino también tendrán la fe de Jesús. La cualidad de la fe de Jesús para el tiempo del fin será de ellos, y ellos permanecerán fieles, incluso hasta la muerte, como lo hizo Jesús. Se hace la pregunta final: ¿cuán fiel eres en las pequeñas cosas? Número 2. ¿Qué podría decirte esto en cuanto a tu preparación para cuando llegue el verdadero juicio? Se nos invita entonces a leer Lucas capítulo 16, versículo 10, Lucas 16:10, y con este versículo terminamos. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y en lo que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Lucas capítulo 16, versículo 10. Así que, ¿cuán fiel eres en las cosas pequeñas? Yo espero que seas muy fiel con la ayuda de Dios, para que esto te indique precisamente que no habrá ningún cambio en el juicio. Quiero mencionar lo siguiente: cuando la gente me dice a mí, no, porque yo no sé si voy a estar preparado, si voy a poder resistir las pruebas, las situaciones que vienen al final, la persecución. Yo quiero que Dios me ponga a descansar. Hermano, usted no sabe lo que Dios va a hacer. Usted no sabe si esa perseverancia, si ese deseo que usted tiene actualmente de servir al Señor, precisamente va a continuar. Porque eso es lo que está diciendo aquí la Biblia. Si tú eres fiel ahora en los tiempos de paz, también lo serás en el tiempo de guerra. Si tú ahora en lo poco has sido fiel, como dice la Biblia, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Así que la invitación es a que hoy siempre podamos permanecer fieles hasta el fin. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que realmente se puede serle fiel al Señor, que necesitamos precisamente cumplir con las características de la iglesia remanente. Hay que guardar los mandamientos de Dios y tener la fe de Jesús, esa fe que resiste aún en las más duras pruebas. Y obviamente lo del testimonio de Jesús, pues eso va acompañado, porque tú necesitas ejercer fe y hacer exactamente lo que Dios desea, porque de eso se trata la fe. La fe es lo que te motiva a seguir hacia adelante.
Y qué mejor motivación que los testimonios, que los escritos que Dios ha revelado a través de sus profetas para mantenernos en ese sentido apercibidos y fieles hasta el final. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por el estudio de tu palabra, gracias por la bendición maravillosa de poder contar con tu presencia. Bendícenos, dirígenos, bendice a nuestros oyentes y en la persona de ellos a sus familias y ayúdanos a que cada día más podamos aplicar lo aprendido. Sobre todo esto de poder entender que el sello de Dios tiene que ver con la adoración fielmente a ti. Ayúdanos a adorarte en espíritu y en verdad para que de esa manera seamos sellados con el sello del Dios viviente. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. No se pierda para este lunes, con la ayuda de nuestro Dios, la lucha cósmica, en el marco de esta lección número 11, increíble, el sello de Dios y la marca de la bestia, parte 1. Con el texto a memorizar de Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Entonces vi a otro ángel que subía del este con el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, quienes habían recibido poder de dañar la tierra y el mar, y les dijo: no dañen la tierra, ni el mar, ni los árboles, hasta que sellemos en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Apocalipsis capítulo 7, versículos 2 y 3. Tal y como lo habíamos mencionado al principio, en este momento compartimos la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición. Sería el 484-838-8989. 484-838-8989 es la vía de contacto con este ministerio Audios de Bendición, con Omar Medina. Obviamente vía WhatsApp usted puede mandar su mensaje, alguna pregunta o algún testimonio de cómo estos audios le están sirviendo en su vida espiritual. No se quede, verdad, con esta, con esta verdad, con este mensaje. Compártalo. Dígale a la gente lo que el Señor ha impresionado en su vida, cómo esto le está ayudando. De esa manera podemos alcanzar miles y miles de personas a lo largo de todo el mundo. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay paz. Hay paz.